Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los métodos, de las técnicas y también de los instrumentos de recolección de datos. El método es el proceso integral, relacional y tiene que seguirse rigurosamente para poder alcanzar los objetivos y constituye una guía teórica que organiza el pensamiento y también la acción. De esa manera, entonces, tenemos nosotros el método y la técnica. Muchas veces tiene que ser apropiado y también tiene que ser adecuado para el estudio. La técnica es la manera como se procede en ciertas situaciones concretas. Entonces, por ejemplo, la técnica puede ser el test, la entrevista, el cuestionario, el formulario. Esos son todos técnicas. En las investigaciones sociales de tipo cuantitativa se utilizan estas técnicas. Por ejemplo, la observación estructurada, la entrevista estructurada, se utiliza también el cuestionario, el formulario tipo Likert y en sociología pueden usarse, por ejemplo, las pruebas psicométricas. Y en educación las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Son entonces técnicas que se usan en investigación generalmente cuantitativa. De esa manera, entonces tenemos también las técnicas que se usan en investigación cualitativa. Y son estas que se pueden observar acá. Son la entrevista a profundidad, entrevista a informantes clave, entrevista a grupos focales, observación participante, observación no participante, observación estructurada y también la observación no estructurada. Entonces estas son técnicas cuantitativas y estas son técnicas que se pueden utilizar para el enfoque cualitativo. Entonces, de esa manera tenemos nosotros acá el instrumento es el mecanismo que el investigador va a utilizar para recolectar y registrar la información. Por ejemplo, los formularios, las pruebas psicológicas, acá tenemos nosotros las escalas de actitud, de opinión tipo Likert. Entonces, esos son instrumentos que se pueden utilizar para poder entonces colectar la información para un trabajo entonces de investigación. De esa manera, también son instrumentos, por ejemplo, la cámara fotográfica también es un instrumento que se utiliza para poder entonces colectar información y ese instrumento depende mucho de la variable que se está estudiando. También la cámara filmadora, por ejemplo, es un instrumento. Entonces, la grabadora también es un instrumento y también el celular es un instrumento para poder colectar ciertas informaciones, ciertos datos. Entonces, de esa manera, como el celular hoy en día ya abarca una cámara fotográfica, también la filmadora y la grabadora, entonces también es un instrumento que se podría usar para trabajos de investigación. También los test son instrumentos que se usan para poder entonces colectar la información. Entonces, vamos a definir al instrumento como el soporte físico sobre entonces o con la cual se colecta la información. Soporte físico con lo cual o con la cual se colecta la información del medio. Entonces, por supuesto que si yo quiero captar una imagen o un momento, no voy a utilizar un formulario de esta naturaleza, sino que me va a ser más útil una cámara fotográfica o una cámara filmadora. Depende mucho de los objetivos de la investigación y las variables de la investigación. Entonces, todo esto son instrumentos, son soportes físicos con los cuales se colecta la información del medio. Son soportes físicos. De esa manera, entonces, cuando nosotros abarcamos la ciencia como la química,
la biotecnología, la medicina, tenemos instrumentos específicos para colectar esos datos. Y, por ejemplo, el microscopio puede ser un instrumento que sirve para poder colectar esa información. De esa manera depende mucho de los objetivos, como digo, y de la variable que se está estudiando. También un instrumento puede ser un espectrofotómetro, puede ser también un espectrofotómetro de masas, en el caso de que se esté cuantificando o determinando la concentración de ciertas sustancias en alguna muestra, por ejemplo, en agua, por ejemplo, en suelo, por ejemplo, en sangre, cuando se está determinando la cantidad de una sustancia. Entonces, el instrumento en ese caso van a ser estos aparatos: el microscopio, el espectrofotómetro, el cromatógrafo de gases y también el pHímetro y también el refractómetro. Eso depende mucho de la naturaleza, depende mucho de las características de la variable que se está estudiando. Entonces, de esa manera se pueden también combinar más de dos o tres instrumentos, ¿verdad? Entonces se puede combinar, por ejemplo, dependiendo de los objetivos de la investigación, se pueden ir combinando estos con estos otros para poder potenciar el entendimiento y la comprensión de la variable, ¿verdad? Depende mucho de los objetivos que el investigador se proponga, ¿verdad? Pero en- no es una barrera, o sea, no significa que se deban utilizar o que se tengan que utilizar solamente uno de estos instrumentos, sino que se pueden combinar dos o más instrumentos para un trabajo de investigación. Entonces, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y se puedan suscribir a mi canal. Desde ya, muchas gracias.